Tardes, llegando Juan Facundo Ferro, presidente de Acompañando Fútbol Club. Muchísimas gracias. Encantado por abrirnos las puertas de tu casa, muchas gracias. Hoy un gran reportaje, en minutos nada más comienza. ¿Y cómo anda? Bien, listo para invitarlo a mi casa y responder las preguntas allá arriba, segundo piso. Bien, allá vamos. No se lo pierda, estábamos hablando fuera de cámara, sí. ¿no? Ahora estamos con toda esta cuestión de cámara, ¿no? Estudio, exteriores, fuera de cámara. ¿Cuándo empezaste en tu historia personal, cuándo empezaste a darte cuenta de que algo no estaba funcionando en relación con los demás, que te sentías diferente, que tenías alguna problemática, cómo empezaste a relacionarte con ese término denominado discapacidad? Y ¿Cuándo? para contarlo bien, Sergio, empezó cuando era un poco más chico. Es decir, el detalle es, uno intenta, no se acuerda mucho, pero a través cuando tenía problemas de aprendizaje, a través que cuando me costaba, cuando era chico, iba a una escuela que se llama Cabrera y repetía, o sea, desde ese punto desde ahí, pero después fui a una escuela de discapacidad que se llama Sendero, que aquí hay virtual que puedo aprender y que no. Ahí te acompañé una vez, sí, un cierre de año, claro. me acuerdo. Y de ahí nada, pude recibir mi vida normal, mi autonomía, mis decisiones, pude trabajar, hacer deportes, jugar al fútbol, antes que sea presidente, de acompañante. Claro. O sea, directamente tuve ese buen recuerdo. ¿Y cómo, o sea, indudablemente los desarrollos personales no son iguales? ¿Cómo observás las relaciones entre la sociedad y la discapacidad en estos tiempos? ¿Encontrás que las personas con discapacidad vamos ganando espacio? O sea, vamos a interpelar la palabra ganando. ¿Vamos participando en igualdad de oportunidades en una mayor medida? ¿Estamos retrocediendo? ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que hay épocas que directamente a las personas con discapacidad, no intelectual, cualquier tipo de persona con discapacidad, se le veía o oía, o se lo infantilizaba, o se lo protegía, o veía como algo de miedo. Después, con el tiempo, se fue integrando. Es decir, no solamente el Estado Nacional, que tuvo el 4% de las personas con discapacidad para que puedan trabajar el Estado Nacional, también en algunos lugares del privado. Sí. Y si para cerrar, y en el deporte, el fútbol, lo que pasaba en la liga de fútbol ciudad, que era la liga de fútbol especial, que lo ponía como adaptado, es decir, el fútbol convencional por un lado y el fútbol adaptado por el otro. Entonces con el tiempo se charló con las autoridades de la Liga de Fútbol Inclusiva y fue la Liga de Fútbol Inclusiva donde pueden jugar personas con y sin discapacidad. Sí, yo recuerdo en su momento ingresamos a Andar en el 2010 como programa acompañando el dispositivo fútbol y me parece que fuimos pioneros gracias a una compañera que nos asesoraba en lo jurídico, donde articulamos el famoso, ese
digamos, ítem donde hablaba de firma de padre, madre o tutor, en que los jugadores firmen y posteriormente en un párrafo aparte colocábamos en un todo de acuerdo con la ley 26378, artículo 12, capacidad jurídica, ¿no? Digamos, la señora Nadones, no sé si tiene el gusto o escuchó hablar de ella. Obviamente, es un ejemplo de lucha, o sea, no ella, sino todo lo que peleaba desde ahí, porque en la época que yo hacía, que yo jugaba en Tielsa, yo confío que con el tiempo esto iba a cambiar, buscar que firmara más a mi familia. Y después, cuando pasé a esta época que el dispositivo acompañando, firmé yo, artículo 12, capacidad jurídica, como cualquier tipo de jugador. Ya antes que viniese a acompañar como presidente, fui 1 año y medio, no, perdón, 4 entrenamientos a cada oficial. Quería hacer que firmara a mi madre y dijimos que no. Bien, para ir cerrando este bloque, te voy a preguntar con respecto a la relación con, bueno, la acabamos de nombrar, a Ana, ¿cómo no vamos a nombrarla? Es tu madre. Excelente compañera. Tal cual. ¿Cuál es en pocas palabras, la relación que estableciste como apoyo y como acompañamiento afectivo con tu madre y con tu hermano? Y tanto como mi hermano, como mi madre, mi hermano en lo deportivo siempre me ayudó, en la salud, en lo que sea. Mi madre igual, es decir, en la política de derechos humanos, en la vida cotidiana, o sea, siempre fue una gran compañera mi madre, Ana Doris. O sea, fueron siempre facilitadores, nunca te plantearon, digamos, impedimentos. No, para nada. Fantástico. Bueno, ¿cómodo? ¿Se siente cómodo bien hasta ahora, presidente? Por supuesto, Sergio. Bueno, vamos cerrando el primer bloque. Tenemos un separador, algunos avisos y nos reencontramos para hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Usted y yo tenemos varias cosas para hablar de fútbol. Por supuesto. Señor director, yo me acuerdo, tengo muy presente cuando eras más chico, que te hablaba, no, te cargaba en sociedad con Juan Manuel, Ausiva era eso, Sí. Hincha de Independiente contra el hincha de Boca. Y vos me llamabas, cada vez que ganaba Boca me llamabas y decías, ¡vete! Me acuerdo siempre de aquellos momentos. ¿Por qué te hiciste, o sea, seguís siendo hincha de Boca? Sí, obviamente. Bien, ¿y cómo ves el fútbol industrial en estos tiempos? Y directamente, por el momento bien, hay momentos que se llevan algunos jugadores de las inferiores a Europa, hacia la economía del fútbol industrial, lo que tiene que no lo mantiene. Vaya a saber si abrimos una puerta complicada, ¿no? Sí. Si alguna vez se investiga la financiación del fútbol, me parece que hay algunos negocios que hoy se llaman negocios, como una ley de entidades financieras, que generaría algunos problemas, ¿no? O sea, y por otro lado, esta cuestión dependiente del continente americano y africano con respecto a que somos proveedores increíblemente de materia prima para que Europa arme sus grandes negocios con la Premier League, la Liga del Fútbol francesa, donde fundamentalmente lo que se destacan son los latinos, ¿no? O sea, las figuras europeas, no vamos a negar su participación, pero digamos, en general los que se destacan son los nuestros. Le ponen ahí un valor agregado. Yo creo que sí, porque si hay
clubes, sea Boca, River, Independiente, o el que sea, o Central, hacen contratos para que no se vayan a Europa. O sea, buscan mantener el fútbol sudamericano industrial. Eso es lo que tiene. Bien, hace un ratito, cuando estuviste hablando del apoyo de tu familia, que siempre fue facilitadora para tu desarrollo personal y comunitario, Sí. ¿no? Porque de eso se trata la inclusión. En relación con, vos planteaste muy bien, ese tránsito que existió del fútbol adaptado, que a mí me parece en buena parte fue interesante en otro tiempo. El hecho de que las personas con discapacidad encontraran un espacio donde pudieran jugar sin la presión, sin las exigencias, por ejemplo, de cualquier equipo de fútbol desde las categorías desde las infancias, ¿no? Que se pone tan en juego esta cuestión del éxito. Me pareció interesante esa propuesta de fútbol adaptado. Ahora, posteriormente, a partir de la aplicación, me parece, de la convención, el salto es indudable, rumbo al fútbol inclusivo. Pero obviamente, porque desde ahí lo que tiene la convención que muestra que el fútbol se puede jugar en igualdad de condiciones, que el jugador puede firmar sus propias planillas como todos, como es en AFA, como es en el fútbol, en el caso de la Liga de Fútbol Inclusiva. Quizás algunas de Almirante Brown faltan, pero otra es como se está avanzando. Bien, estaba mirando, siempre tenemos noticias, me están confirmando la primera fecha el 20 de mayo, no se va a jugar en el predio de la AFA por cuestiones bien conocidas. El sub-20 se va a jugar en el Polideportivo Néstor Kirchner en Merlo. Una buena noticia, espero contar con usted acompañando al plantel. Por supuesto, ese es el objetivo. Bien. Estar ahí acompañando. Fantástico. Y digamos, ¿cómo observás, cómo analizás la gestión, tu gestión como presidente de Acompañando Fútbol Club? ¿Y cuál es, con qué mirada te encontrás del otro lado que dicen, jugador, ahora presidente del club, por ejemplo? ¿Hay prejuicios aún en la sociedad? ¿O sos absolutamente respetado en tu rol ejecutivo que tenés o directivo que tenés dentro del club? Por un lado, puede ser que confío en un jugador y ahora un presidente me ven como un superhéroe. Y yo me sostengo que soy protagonista, pero también piden los protagonistas son los jugadores. Y por el otro, yo entiendo que me ven como alguien respetado. ¿Te sorprendió la elección de Juan Facundo Ferro como presidente de Acompañando? Fue unánime la votación de los compañeros. En principio sí, pero también fue como una sorpresa. Entonces yo dije, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y vos, digamos, en tu reunión con la mesa promotora, la mesa directiva de Acompañando, ¿se bajó alguna línea con respecto a qué se espera del equipo en la presente temporada? Directamente no. Lo que tiene a veces promotor no es que todo lo que diga Facu está bien, sino si hacemos un consenso entre la dirigencia y de ahí trabajamos todo tipo de fútbol, sea vestimenta, sea entrenamiento, sea pelota, sea en las fechas que tenemos que ir. O sea, garantizando el ejercicio de derechos. Exactamente. ¿Y cómo encontrás la población de deportistas de Acompañando Fútbol Club? Estoy muy repetitivo con lo de Acompañando Fútbol Club. Con respecto al ejercicio de derechos, con respecto a su, digamos, a su incorporación al mundo laboral, a la intimidad, por ejemplo,
ejemplo, a la participación en movimientos sociales? ¿Cómo, digamos, cómo visualizás ese ejercicio dentro del plantel de acompañamiento? Yo creo que después de estar un año y pico, yo no estaba en la gestión, de no jugar el andar, yo creo que directamente de a poco se puede encontrar con varios movimientos sociales, con varios equipos y varios planteles. Eso es lo que me parece. Sí, indudablemente, nosotros no participamos en andar desde el año 19, posteriormente llegó la pandemia y el año pasado hicimos ese tránsito en Almirante Brown. ¿Y qué te parece que nos está faltando? ¿Y cuál sería un objetivo de tu gestión? Yo creo que faltaría un equipo de fútbol femenino, aparte también que haya una continuidad de juveniles, inferiores, y de ahí eso es lo que me falta. ¿Qué asignatura pendiente, presidente? Exactamente, porque tenemos un plantel corto de equipo 1 y 2. Y muchachos que también van envejeciendo, van creciendo, ¿no? Como es la vida, en definitiva. Y ojalá ellos también puedan ir ocupando posiciones dentro del club y seguir abriendo categorías como muy bien vos lo estás expresando. Bueno, ¿algo para redondear, para cerrar este bloque? No, directamente yo creo que seguir proyectando esta institución que está acompañando a Fútbol Club con ambos equipos y ver si este año se puede proyectar no solamente el fútbol femenino, sino el fútbol del juvenil o infantil también. Extraordinario desafío. Llegó Andrés Matías Juárez, la otra vez se disfrazó de linterna flúor, no sé si hoy vendrá de superhéroe para acompañar al avispón negro que tienen una columna, bueno, desconozco, vamos a esperar vestuarios, que es lo que hacen. Vamos a, estimado director, podemos ir a un separador y volvemos. ¿Cómo la vamos a llevar? Cuestiones que no pueden ser como están. En la discapacidad es como vos decís, empezaste militando en discapacidad y en derechos humanos, es un buen punto para empezar. Justamente con una población estigmatizada, postergada. Estás exactamente aislada también porque no se puede demostrar en lo que uno puede mirar en el laboral o en la educación, o sea... Oculta. Oculta. Sí. Sí, vos sabés que tengo una anécdota de haciendo una capacitación en una provincia cuando trabajaba para el Ministerio de Educación, sí. Justamente con el nivel de discapacidad, sí. Había dos personas que se conocían de hacía muchísimo tiempo y una de ellas vivía con un hermano con discapacidad y la otra que hacían mucho tiempo que se conocían y aparte en una ciudad pequeña, sí. No sabía que tenía un hermano con discapacidad. Sí. O sea, ¿cómo juega esta cuestión de lo que estamos acá recreando, ¿no? Esto de ocultar, invisibilizar. Sí, uno entiende que o lo hace por miedo que la persona prejuicie contra esa persona o lo hace o se siente como muy atacado, como diciendo, uy, tiene una hermana con discapacidad, o lo puede llevar como tierra o la persona se le puede dejar de lado. Eso es lo que puede decir. Esos son injusticias, claro. Y son injusticias. Sí, y en lo social, digamos, uno observa otras injusticias que están relacionadas con el ataque a los pobres, a las personas por ahí en situación de vulneración y vulnerabilidad de sus derechos, ¿no? Exactamente. Permanentemente están hostigadas y por supuesto siempre hay alguien que también acá
volvemos a hablar de lo político, con respecto al paradigma tutelar contra el paradigma social, ¿qué se planteaba con respecto a las personas empobrecidas, a la discapacidad, a quienes viven con una orientación sexual fuera de la heteronormalidad, con respecto a que siempre hay alguien en el orden tutelar que pretende decirles cómo tienen que vivir, que faltan estudios, y después vamos a los prejuicios y a la adjetivización, vagos, no quieren progresar, planeros. Sí, aparte, Sergio, directamente eran tiempos donde la persona tutelar firmaba por el otro. Y es un problema porque no puedes votar, no puedes vivir con la persona. Bueno, no puedes nada, es como vivir en la época de esclava, más o menos. Sea hombre o mujer. Bueno, hay esclavitudes muy modernas, ¿no? Sí. Bueno, y te iniciaste, o sea, de la militancia en discapacidad, de la militancia en derechos humanos, pegaste un salto también a una militancia política. Exacto. ¿Y qué encontraste en ese escenario? ¿Encontraste tu lugar? ¿Fuiste construyendo tu lugar? Sí, a ver, no es que fui a mi organismo político de discapacidad, sino a mi espacio político donde tengo mis ideales, donde coincidimos, y de ahí en reuniones o en básicas transmití mis ideas y mis compañeros me escucharon. Esta es una buena pregunta porque en la convención, el artículo 30, habla del ejercicio en la sociedad civil y política de las personas con discapacidad. Desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿cómo observas esa participación? ¿Es escasa? ¿Es muy participativa? ¿Pasa de largo? Depende, porque en algunos casos pasa seguido en el espacio político que estoy yo. En otros no lo sigo no tengo esta información. Pero. En tu espacio vos compartís con otras personas. Exacto. Pero en los demás lugares partidarios veo que no lo siguen mucho. Ajá. Ahora, vos conversás indudablemente tenés un importante movimiento en el cual vos te desenvolvés. ¿Los pensamientos políticos se asemejan al tuyo? ¿Te encontrás con personas que están en la vereda opuesta? ¿Cómo es ese encuentro? Adentro de donde uno milita políticamente, está en la misma mirada que yo. Por ahí hay miradas opuestas con viejos amigos, con un ex profesor que también es amigo mío, que hay miradas diferentes, como decir, el peronismo y el kirchnerismo y esta persona radical. O sea, eso se encuentra en las amistades, pero no en la partidaria que milito yo. Bueno, el radicalismo perdió su brújula, ¿no? Del origen como Partido Popular a convertirse en un aliado de las prácticas neoliberales que promueven exclusión social. Hay una, digamos, parece que, bueno, la brújula en algún lado la perdieron o la hipotecaron quizás. Ahora, digamos, en función de... Estamos viviendo lamentablemente en una sociedad muy atravesada por un discurso de odio. Ese discurso de odio indudablemente facilita la cuestión de los prejuicios. ¿Vos pensás que vamos a encontrar un momento donde exista una reflexión o una renovación del contrato social que nos permita a las personas poder reencontrarse? Todo depende, porque el que construye el reflejo de odio son los propios medios y la gente acompaña. Y
Segundo, tendría que ver en la calle un movimiento popular para ver cómo se corta eso. Y algunos medios que esté a mi lado. ¿Y qué pensás que, digamos, cuál sería... Del otro lado. Ajá. ¿Cuál sería la estrategia para, según tu punto de vista, para derribar este discurso de odio que, indudablemente, insisto, ellos tanto hablan de la famosa grieta, que para mí, nada, la grieta es otra historia, la grieta podemos tener en la piel. Me parece que son zanjas, hay abismos entre un proyecto y otro. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería la herramienta fundamental como un militante político para poder encontrarse con aquel ciudadano o ciudadana tan sometido al discurso de odio? ¿Hay posibilidades? Y de todo. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Por ahí tendríamos que armar un taller para pensar esto, ¿no? Y depende si como país logramos que haya más puestos de trabajo, que los sueldos no suban tan altos. Por ahí te puede cortar el propio odio. Bueno, es un buen punto para empezar a conversar, ¿no? Sí. Y porque parece que a veces con más derechos, parece que a veces no alcanza. No. Bueno, ¿cómo se sintió, maestro? Y me sentí muy cómodo de este reportaje. Bien. Digamos, si quisieras hacer un cierre o decir algo que... ¿Viste qué es lo que ocurre? Uno de repente está en una nota y después la mira y dice, tendría que haber dicho tal cosa. ¿Te sugiere alguna reflexión, algo que te gustaría, un mensaje de cierre con respecto a estos tres ejes que hemos trabajado, o lo que vos quieras, ¿no? ¿Qué te parece que es importante transmitir? Y yo creo que en lo primero no tengo mensaje porque es de la historia, pero se construyó, se puede construir un poco más. Segundo, en lo deportivo, que eso tiene que ver con la convención, se puede construir el artículo 12, la capacidad jurídica para que todos los jugadores y jugadoras puedan firmar. Y tercero, si uno construye en derechos humanos o en política, o se crea trabajo para todos, o se crea o trata que los sueldos le gane la inflación, confío que de ahí se puede cortar el odio. Bien, nosotros siempre nos inscribimos en esta cuestión de, más allá de rayes, que en algún momento malos humores, siempre construimos desde la afectividad. Facundo, gracias, muchísimas gracias a la vida por habernos cruzado, por considerarnos amigos, porque nos hemos divertido, porque hemos compartido vacaciones, colaboraste con Programa Acompañando, con Espacio Social, participaste en fútbol, fuiste un gran agente de convivencia en el vestuario, promoviste Acompañando Fútbol Club, pero más que todo eso es nuestra amistad. Yo sinceramente agradecido a la vida por este reencuentro. Lo mismo vos, Sergio, porque justamente entre vos y yo construimos Acompañando Fútbol Club. Y participamos en marchas políticas y fuimos a actos. Es verdad. Y celebramos y también cantamos. Y también lloramos derrotas. Sí. Gracias, muchísimas gracias. Y buena gestión en tu lugar de presidente. Así será. Estimado director, muchísimas gracias. ¡Opa! Buenos días, Acompañando TV. Che, buenos días, buenas tardes, señor.
Hoy vamos a presentar los resultados de las principales ligas de Argentina y del exterior. ¡Epa, epa! Estoy con mi compañero... ¿Con quién estás? Man. ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Rami? Bien, bien, todo bien, gracias. Hoy estuve recabando información con mis cuervos espías en los vestuarios. Que no se confundan con el fantasma, yo soy el águila negra. Oh, vos sos el avispón negro. Traigo el resultado de la Copa Libertadores, Sudamericana y fútbol local. Y el muchacho... Yo también traigo algunos resultados de Copa Libertadores de América y de la UEFA Champions League actualizados. ¿Cómo anda Sport Boys? No, la verdad que no está jugando una... Creo que estaba jugando en la primera división de Perú, no sé si descendió. ¿Cómo anda mi equipo ferroviario? Central Corte, Ferroviario no tengo novedad ninguna. Por ejemplo, ¿cómo terminó Boca en el campeonato? No, bueno, para hacer un breve resumen de lo que fue la semana que se fue la anterior, digo bien, Boca venía envalentonado, le ganó a Racing por 3-1 de local, partido disputado el día sábado, llevaba con un importante envío anímico también por el buen resultado obtenido en el Clásico Andino de la Copa Libertadores de América, de Boca contra el Colo-Colo, que ganó 2-0 en Santiago, y parecía una buena señal de que podía pelearla en el Superclásico, pero lamentablemente por una jugada inexistente terminó perdiendo por 1-0 de visitante, y eso es lo más resonante respecto a Boca. Con un partido anterior que había ganado por Copa Libertadores y quedó puntero del grupo. Exactamente, que había quedado puntero del grupo al haber ganado. Después también lo que tengo para destacar fue la derrota de River ante Fluminense en Río de Janeiro por 5 tantos contra 1. Le dio un baile. Totalmente. River, ¿por qué aprovechó ganar el domingo? Porque si ganaba el martes, el domingo como que iba a ir medio relajado, sin intenciones de hacerlo, pero bueno, se terminó dando vuelta la historia. Y otro punto que tengo para rescatar, y después lo voy a dejar a mi compañero y voy a pasar a la Champions, fue el empate que saca Racing de local en Avellaneda ante el último campeón, ante el Flamengo, por 1-1 con un golazo de tiro libre. Y luego la posterior derrota en el campeonato que es una cuerda floja. Sí, y el único que hoy lo puede seguir es San Lorenzo, y después sigue Talleres y el resto. Era un partido que Talleres metió 4 goles y que fue muy efectivo, y se demostró que Gago con los cambios y con los jugadores se entiende muy poco. Muy poco, no sabe qué va a pasar de ellos, si tiene fuerza para seguir o no. Talleres, por cierto, remarcamos que la semana pasada en el cierre de la fecha le ganó por 3 tantos contra 1 Rosario Central de local en el Mario Lordo Kempes. Después una histórica victoria de Patronato en la Copa Libertadores contra el Melgar, 4-1. Sorpresiva victoria, cuando por primera vez en su cancha, en la Copa Libertadores. Luego tenemos una victoria de Pananense sobre Libertad, de visitante, que se jugó en Libertad. Y en el grupo de Boca está Deportivo Pereira, que le ganó 2-1 a Monagas. Y seguramente eso le alinee la clasificación a Boca. Perfecto, y antes de pasar a las competiciones europeas también quiero hacer un análisis de la actualidad del Club Atlético Vélez Sarsfield, que no levanta cabeza, volvió a perder el domingo por la noche, luego del Superclásico por 2-0 ante Estudiantes en 1:57. Hoy Vélez, comenzando el campeonato de la próxima temporada, arrancaría en descenso directo, algo raro para la institución de Liniers, ya que siempre viene haciendo campañas de mitad de tabla para arriba peleando. Pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Otra cosa no podemos hacer. El año pasado Vélez perdió el campeonato de Libertadores hasta semifinales. Sí, eliminando a River nada más y nada menos, y llegando y peleando contra el Flamengo. Un poco polémica la eliminación de River por Copa Libertadores contra Vélez, pero bueno. Pero bueno, son cosas que pasan, es fútbol, esto es fútbol. Después en Champions League que teníamos. Yendo más bien a la Sudamericana, Gimnasia perdió con Goiás 2-0. No levanta cabeza. Botafogo, Liga de Quito 0-0. El Audax italiano le ganó 2-1 a Blooming. Universitario
le ganó 2-0 Independiente, no el Independiente argentino, sino el otro Independiente Independiente. del Valle. Y Defensa y Justicia le ganó 4-1 a un Peñarol, muy debilitado en el torneo internacional, pero localmente siempre son fuertes. Y como último resultado, Fortaleza le ganó 6-1 a Meriva. Perdió mi equipo, perdió mi Llegando equipo. a la conclusión de que los equipos brasileños en Copa son muy fuertes locales y los argentinos y los demás suelen pasarla muy mal en un estado adverso. Claro, territorio ajeno. Después tenemos... a ver, Después teníamos un poco de Champions, como te había dicho hace un sí, ratito. salió campeón Napoli. Felicitaciones a Napoli Felicitaciones a la comunidad del sur de Nápoles después de 33 años por ganar la... por ganar el Scudetto, uno de los 3 primeros títulos de la mano del recordado Hace Diego muchísimo Armando Maradona. tiempo que el Scudetto no era la Juventus. Hace muchísimo tiempo. Se acabó la hegemonía. Se cortó la hegemonía de que la Juventus siempre ganaba el Scudetto. Del clásico entre los ricos del norte y los pobres del sur. Después, en un partido peleado, el Inter le ganó 2-0 al Milan. Oh, Champions League. Después Partido el de Real ida. Madrid empató en un partidazo con el Manchester City 1-1 y dejó la llave abierta. Que empató para cerrar el resultado final Kevin De Bruyne, el belga. Fue el que puso el empate. perdió mi equipo. Y en otra noticia, en Copa Argentina, Barracas va a ser rival de Boca por Copa Argentina. Claro que sí, le ganó a Estudiantes de Buenos Aires. Muy bien, Y sanguijuela. doy un dato de color recién de que hablabas de Inter de Milán, no puedo dejar pasarlo, que es así. El próximo año se va a tirar abajo el actual estadio y se va a renovar uno nuevo completo para los Muy dos. bien. Porque cuando juega el Inter se llama Giuseppe Meazza, cuando el Milan hace el local se llama San Siro. Y otro dato de color es que Lautaro Martínez, goleador de la Copa de Argentina en la Copa del Mundo, también metió un gol. Hubo participación argentina en el Manchester City y por Julián Álvarez y en el Lautaro Martínez por el Inter. Por el Toro Martínez y por Julián, que Julián tiene un muy buen presente. Y un dato de colores que se está terminando la columna, señores. Para un poco. Después, en otras noticias, Independiente 2-2 con Argentinos Juniors. Independiente ganó un partido, parecía que levantaba, pero es lo mismo. El sigue gol de siendo- Gabriel Ábalos, el descuento, empezó a encender las alarmas. Se cortó, se terminó el programa. Hablan mal del rojo, los corto, Después, en otro partido, Rosario Central 4, Platense 0. No va a haber mucho que decir. Chau, acerca de- Palermo. Chau, Palermo. Después seguimos. Tigre Newell's 2-2. Jugando el local Tigre. Estudiantes Que 2, no Vélez levanta. 0. Lo que contaba recién, el Tigre no puede levantar en el plano internacional, en el plano local. Gareca no funciona. No, únicamente tiene a su goleador a Mateo Retegui, nueva incorporación de la selección Nero Azzurra. Victoria de Gimnasia 1-0 de Arsenal de visitante. En cancha de Arsenal. Gimnasia venían a pelear argentinos. Bueno, Y después después Central Córdoba Sarmiento. Ganó Sarmiento 1-0. Córdoba. otra mala noticia, pibe, te corto. Dos equipos que penan por no descender. Y después los últimos resultados, Godoy Cruz 0-0, Unión 0-0, o sea es un empate, y Bueno. Barracas 3-0 a Instituto de local en Barracas. Por un penal que no cobró el árbitro, que la realizó mediante el VAR y no le dio el penal a Unión. Vamos con la despedida, muchachos. Bueno, para la despedida les pedimos que se suscriban, den like, sigan el canal, así apoyan el proyecto. Activen la campanita para recibir todas las Claro. notificaciones, por favor. Hoy según dice Cucaracha va está el programa 3 en unos días. ¿Qué más? Así que si no lo pueden ver en ese momento, pueden hacer la opción de ver más tarde y lo pueden ver cuando ustedes Yo ya no los quiero ver más a ustedes. También lo que vamos a decirles es que súbanse acompañando Fuego Club. Hay entrenamientos en el Parque Sarmiento a las 2 de la tarde. sigan nuestras redes sociales, denle me gusta, suscríbanse. En Instagram AFC Deporte Inclusivo. Y en Facebook lo mismo. Muy bien, sanguijuela. Bueno, Les salud. mandamos un saludo. Gracias.
¿A mí me está saludando? Nos vemos. Y sí. bueno, y nos vemos en Disney. Y gracias por el camarógrafo por haber grabado. Gracias. Un abrazo. Que tengan